Muy buenas tardes a todo nuestro público. Les habla su presentadora favorita, Salomé González Maecha. Hoy les hablaremos sobre la problemática árabe-israelí a través de un video explicativo donde ustedes se podrán dar cuenta de cómo está afectando esta problemática. A continuación con el video. El conflicto árabe-israelí es uno de los más complejos y prolongados en la historia moderna, con raíces que se remontan a principios del siglo XX. Este enfrentamiento ha generado innumerables tensiones, violencia y sufrimiento en la región. En el corazón del Medio Oriente, el conflicto árabe-israel sigue siendo una fuente de tensión y de violencia. Con más de un siglo de historia, este enfrentamiento entre israelíes y palestinos ha generado innumerables pérdidas humanas, desplazamientos y destrucción desde la creación del Estado de Israel en 1948 hasta el presente. La lucha por la tierra, la identidad y la supervivencia ha definido la realidad de esta región. En este reportaje exploraremos las últimas desarrollaciones en este conflicto, examinando las causas profundas, los esfuerzos por la paz y la perspectiva para un futuro más estable en la región. El conflicto árabe-israelí es uno de los enfrentamientos más prolongados y complejos del siglo XX y XXI. Su origen se remonta a la época del Imperio Otomano y se intensificó con la creación del Estado de Israel en 1948. A continuación les presentaré los contextos históricos claves que han configurado este conflicto. Primero, Imperio Otomano y Primera Guerra Mundial. Tras la derrota del Imperio Otomano, los británicos establecieron el Mandato Británico de Palestina en 1920, que abarcaba lo que hoy son Israel, Palestina y Jordania. Segundo, Declaración Balfour y migración judía. En 1917, el Reino Unido apoyó un hogar nacional judío en Palestina, lo que provocó una oleada de inmigración judía y la oposición de la población árabe local. Tercero, revolta árabe y partición de Palestina. Los árabes palestinos se levantaron contra el mandato británico. En 1947, la ONU propuso la participación de Palestina en estados árabe y judío, lo que llevó a tensiones crecientes. Cuarto, guerra de independencia y creación de Israel. Tras la declaración de independencia de Israel en 1948, los países árabes vecinos atacaron, resultando en la guerra de independencia y dejando un legado de conflictos y refugiados. Quinto, guerras árabes-israelíes y proceso de paz. Israel enfrentó varias guerras con países árabes y en la década de 1990 se iniciaron los acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP. En conclusión, el conflicto árabe-israelí, que dura más de 100 años, se originó con la creación del Estado israelí en 1948. Ha generado tensiones, guerras y sufrimientos, complicando los esfuerzos por la paz. El conflicto árabe-israelí es un enfrentamiento político y militar que comenzó en el año 20. A continuación, pues le vamos a dar algunos antecedentes. En 1917, la Declaración Balfour establece el apoyo británico a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. En 1920, el mandato británico de Palestina establece la administración británica en la región. En el conflicto temprano que comenzó en 1920 y terminó en 1948, en la cual 1921 se forman las primeras revueltas árabes contra la inmigración judía. En 1936 y 1939, la revuelta árabe en Palestina. En 1947, la ONU aprueba la participación de Palestina en estados árabes y judíos. En 1948, Israel declara su independencia desencadenando la guerra de independencia. Estos son algunos datos históricos en la parte compleja del conflicto árabe-israelí. El conflicto árabe-israelí continúa siendo una de las disputas más complejas y prolongadas en la política internacional. La situación actual, a partir del 2023-2024, está marcada por varios factores. Guerra en Gaza. El conflicto alcanzó un nuevo pico en octubre del 2023, cuando el grupo militante palestino Hamas lanzó un ataque sorpresivo masivo contra Israel. Otro factor importante sería el desplazamiento y crisis humanitario. La guerra en Gaza generó un alto desplazamiento de civiles palestinos y aumentó la presión sobre los países vecinos, como Egipto y Jordania. Otro factor importante serían las relaciones internacionales. El conflicto también ha tenido implicaciones diplomáticas a nivel global. Varios países, incluidos como Estados Unidos y las Naciones Unidas, Europa, han apoyado a Israel, mientras que otros, como Irán y otros grupos militares, han apoyado a Palestina. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha estado involucrada en el conflicto árabe e Israel desde su inicio. Condena la violencia.
La ONU ha condenado la violencia de los ataques contra civiles, tanto como parte de Israel como Palestina. El secretario general de la ONU ha pedido en varias ocasiones un alto de fuego inmediato y la protección de los civiles. Critica la ocupación israelí. La ONU ha criticado la ocupación israelí de uno de los territorios palestinos, considerándola una violación de derecho internacional. La Asamblea General de la ONU ha adoptado resoluciones que exigen el fin de la ocupación de israelí en los próximos 12 meses. El conflicto árabe-israelí es un conflicto complejo que involucra elementos religiosos, sociales, jurídicos, políticos, económicos y militares. En términos de derechos internacionales, Israel ha sido acusado de violar los derechos humanos en los territorios ocupados de Palestina, específicamente en el caso de Cisjordania entre el año 2002 y 2011. Además, el movimiento de las mujeres palestinas enfrenta una doble lucha en su búsqueda de liberación nacional y libertad del patriarcado, enfrentando sistemas de operación como la violencia ejercida por israelí y la operación del principio patriarcado árabe. Es importante destacar que el conflicto árabe-israelí es un tema complejo y controversial, y es importante considerar múltiples perspectivas y funciones para comprender la situación completa. A continuación, mi compañera Ashley les va a mostrar la solución al conflicto. El conflicto árabe-israelí es un enfrentamiento prolongado y multifacético. La resolución de este problema requiere la solución política, donde se tenga en cuenta las aspiraciones y necesidades de cada pueblo. La comprensión y el diálogo son fundamentales para buscar una solución pacífica y duradera.